Bien. Bueno, mi nombre es Carlos Argañarás, soy médico psiquiatra. Bien, y vamos a hablar de un tema bastante importante hoy, que es el sueño en las demencias, en las distintas demencias y en pacientes institucionalizados. Bien, ¿qué rol, obviamente, tiene el cuidador y el acompañante terapéutico también en estos casos? Bien. Para empezar con esto, lo primero que tenemos que ver es por qué nos importa tanto el sueño. O sea, por qué dormimos, qué es lo que pasa en el sueño, para qué nos sirve el dormir, el descansar. Bien. El sueño obviamente es salud cerebral, no un lujo en sí, sino que justamente eh, es parte de nuestra salud, parte muy importante. Si uno ve o si uno piensa en cualquier alteración, sea cualquier tipo de demencia, sea alteraciones de la salud mental, un brote psicótico, una manía, un trastorno de ansiedad generalizada, todos cursan con alteraciones en el sueño. Bien, muchas veces está alterado. Y el sueño tiene muchísimas funciones que a nosotros nos hacen bien. Por ejemplo, puede ser homeostasis sináptica, consolidación y reconsolidación de la memoria, que es muy importante justamente en el tema que nos toca hoy. eh, Eliminación de radicales libres, conservación de la energía, regulación de la térmica, regulación metabólica, regulación endocrina, regulación inmunológica. Bien, entonces termina pasando, o como para que ustedes se lleven una idea más simple, el sueño es como el cargador de nuestro celular. Si no, no podemos andar. Eh, todo lo que hacemos durante el día, necesitamos después recomponernos durante el sueño. Bien. Tal es así que muchas veces uno puede ver que anímicamente no se siente bien o uno no está bien cuando no duerme bien. Les debe pasar si tienen que rendir un examen y no durmieron, si están trabajando mucho y no descansan bien, están más irritables, más sensibles y demás. Bien, entonces es un papel clave el sueño en nuestra salud y es importante esto porque cuando uno habla de una semana porque, no sé, tiene que rendir o tiene que armar o tiene que, justo se tiene que ir de vacaciones, entonces agarra todos los trabajos juntos, lo que sea, bueno, es ese momento, pero hay mucha gente que pasa muchos años sin un buen descanso y eso empeora todo nuestro papel, tanto toda nuestra cognición, nuestro papel anímico y demás. Bien, entonces... Dormir, o sea, en la demencia, al no dormir o dormir mal, aumenta la confusión, aumenta la desorientación, empeora la memoria, empeora la atención, empeora el ánimo, todo esto que veníamos hablando recién, favorece la agitación, la irritabilidad, las alucinaciones. Nosotros estamos hablando ahora en la demencia, pero en general esto, digamos, sacando la desorientación, la confusión, el mal dormir, bien, el mal dormir, sobre todo durante años, también favorece en una persona normal al empeoramiento de su atención y su memoria y su estado anímico. Bien. Y ni hablar en una persona que tiene una patología de salud mental, como puede ser una esquizofrenia, por ejemplo, o una manía. También en la demencia aumentan los riesgos de caídas y de accidentes nocturnos y obviamente desgasta al equipo tratante, ¿no? A los cuidadores y demás. Bien, más cansancio, más estrés, más burnout. Bien, entonces, más o menos sabemos por qué importa el sueño, bien. Y también hay que ver las dificultades propias, bien, de cada institución o de la institución. Por ejemplo, cambios de personal, de rutinas a lo largo del día, habitaciones compartidas, ruidos, interrupciones, van a sacar sangre a tal paciente, entonces el otro paciente que está en la otra cama escucha todo, ruidos nocturnos, carros, puertas, iluminación poco adecuada, ingreso e egreso de pacientes. Bien.
En sencillo, como para terminar y no irme por las ramas en la cuestión de lo que se genera en el sueño, las funciones del sueño y cómo es este sueño, tenemos que definir algunos conceptos básicos. Bien, durante la noche pasamos por muchas fases de sueño. Bien, en realidad las podemos dividir en dos grandes fases: fase no REM o no MOR y fase MOR o REM. Bien, la fase REM es la que hablamos es una fase donde tenemos movimientos oculares rápidos y el resto del cuerpo funciona como si estuviese en atonía. Es la fase en donde más actividad onírica hay, donde más soñamos. Bien. Y después tenemos otra fase que es la no REM o no MOR, de movimientos oculares rápidos, que es esa fase que a su vez se divide en cuatro fases. eh, la fase más de sueño más ligero y la fase de sueño profundo. Todo esto se divide, esta es la arquitectura del sueño y está dividido así en base a ondas electroencefalográficas. Bien. En esa fase de sueño profundo, donde justamente las ondas electroencefalográficas son más profundas, más amplias y más profundas, es la fase donde se consolida y se reconsolida la memoria. Bien, entonces tenemos un sueño profundo donde hay un descanso físico y cerebral, y que es más reparador, donde se consolida la memoria. Tenemos un sueño superficial o más superficial, la fase uno y 2 donde despertamos más fácil, y tenemos una etapa REM o una fase REM donde soñamos con más intensidad. Bien. Esa es la arquitectura del sueño y se va repitiendo a lo largo de las horas del sueño. Lo ideal es que más o menos un- el sueño, mantengamos un sueño entre 6 8 horas, más tirando 8 horas que 6 7 8 horas, digamos, y que esto se repita, que sea poco interrumpido. Bien, para que estas etapas se vayan repitiendo y repitiendo a lo largo de todo este tiempo. Más o menos alrededor, si tenemos este sueño de 7 8 horas, se va a repetir entre 4 a 6 veces las distintas fases. Bien, eso quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, o que vamos a soñar mínimo 4 a 6 veces, porque vamos a tener 4 a 6 REM, solo que no nos acordamos después que lo soñamos. A veces sí, a veces no. Esta fase REM al principio es mucho más corta y es más larga la fase de sueño profundo, y a medida que se van repitiendo la fase del sueño se va cortando la fase que uno diría más reparadora, más de consolidación de la memoria y demás en el sueño profundo, y se va alargando la fase REM hasta despertarse. Por supuesto que todo esto tiene un ritmo biológico, un ritmo circadiano que responde a la luz, bien, a los horarios y a las rutinas, bien. Está dirigido, entre otros neurotransmisores, por la melatonina. La melatonina se libera en la hipófisis por justamente una falta o la captación por parte de la falta de estímulo lumínico en los fotorreceptores de la retina, que llevan toda su codificación al núcleo supraquiasmático, de ahí el hipotálamo a la hipófisis, y se libera melatonina, y la melatonina sería quien le avisa al cerebro que hay que irse a dormir. Bien, así funciona nuestro reloj biológico. Por eso, si uno está con muchas pantallas a la noche, más allá de que no sea la luz solar y los rayos ultravioletas, si uno está con Netflix, si uno está mirando la tele, si uno está con el celular, le estamos avisando a nuestro cerebro que todavía no es de noche. Los fotorreceptores siguen sensando la luz, no se libera melatonina y seguimos sensando que no es de noche. Por eso el tema de las pantallas que vamos a ver más adelante, o de la luz tenue ya llegando a la tardecita noche para el paciente. Bien. Entonces, hablamos un poco de algunos conceptos básicos de sueño, hablamos así rápido de algunas dificultades propias de la institución, y hablamos de
la importancia del sueño y las funciones que tiene el sueño, que les nombré algunas, pero hay muchísimas más, ¿bien? Y ahora lo que vamos a hablar a partir de ahora es, bueno, cómo es el sueño en una persona que envejece normalmente, en una persona que no tiene una demencia o un deterioro cognitivo, eh, más allá del envejecimiento normal de su edad, ¿bien? Entonces, sabemos que no es lo mismo una persona, el sueño de una persona a los 20 años que a los 40 o a los 80. Bien. Generalmente el paciente que entra en la adultez mayor o en la vejez tiene menos sueño profundo y más sueño superficial, tiene más despertares nocturnos y tiene tendencia a dormirse más temprano y despertarse más temprano. Tiene mayor sensibilidad a ruidos y mayor sensibilidad a luz y a molestias físicas. Bien, es como un sueño más, no, como no, es un sueño más superficial y con más despertares. Bien. Ahora también tenemos los cambios del sueño en las demencias. Ahí el sueño ya no es que tiene algunos despertares o puede haber despertares nocturnos, sino que es mucho más fragmentado. Bien, se despiertan muchas veces a la noche. eh, Esta dificultad para distinguir de qué es de día o qué es de noche, se ponen la boina, la campera, se quieren levantar para salir o a trabajar o lo que sea a las 4 de la mañana. Bien, empiezan a ver siestas, se empiezan a desorganizar los pacientes con demencia, empiezan a ver siestas durante el día y por supuesto menos sueño nocturno. Bien, hay un efecto que se llama sound downing, que es al atardecer y que es el aumento de la agitación, de la ansiedad y de la desorientación producido muchas veces por la falta de sueño también, ¿no? O por el mal dormir. Bien, y es muy común en las demencias esto. Entonces hay que tener cuidado también con esto. Hay un mayor riesgo de levantarse, de deambular y de caerse, y sabemos que en el adulto mayor, demente o no demente, los huesos están más frágiles y las caídas hacen más a rupturas y a fracturas, que después pueden terminar, por ejemplo, con una fractura de cadera, con una intervención quirúrgica y con posterior complicaciones. Bien, entonces es todo un tema esto. Bien. A grandes rasgos, tenemos un montón de demencias. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es la principal, la más importante, la que más comúnmente encontramos, ¿bien? Y que justamente tiene más sundowning, más deambulación y desorientación nocturna. En cambio, hay otras demencias como demencias por cuerpos de Lewy o Parkinson, ¿bien? Donde los sueños son muy vívidos, donde hay gritos, donde hay movimientos bruscos al dormir, donde son más las alucinaciones visuales, sobre todo de noche, ¿bien? Y tenemos demencias frontotemporales donde hay conductas impulsivas que son también de noche, comer, desvestirse o deambular sin parar. Bien. Entonces, volvemos al paciente que está institucionalizado. ¿Cuáles son los problemas de sueño más frecuentes? Bien, obviamente el insomnio, esta dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo. Tenemos distintos tipos de insomnio, puede ser de consolidación, de mantenimiento, puede ser también del despertar matutino. Y también tenemos insomnios que son mixtos, le cuesta conciliar el sueño y después se despierta varias veces. También podemos ver este sueño fragmentado, el paciente se levanta, camina, vuelve a acostarse muchas veces y la deambulación nocturna caminando por los pasillos en busca de irse a casa o intentando abrir puertas. Bien, volvemos a hablar otra vez, importante el sundowning, bien, al atardecer con el aumento de la agitación y de la ansiedad y de la irritabilidad. También pueden haber sueños vívidos, con pesadillas, con gritos, bien, con golpes durante el sueño y puede posteriormente a eso haber una somnolencia diurna excesiva, por lo cual el paciente, como no durmió bien la noche, tiende a dormir gran parte del día. Bien, también hay que ver muchas veces si hay alguna sospecha de apneas de sueño, hay que descartar eso, los ronquidos fuertes, las pausas que sean más de 9 10 segundos, donde parece que el paciente deja de respirar.
La inquietud de piernas, los movimientos constantes antes de ir a dormir, síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Bien. Y las consecuencias para el paciente están bastante claras si uno piensa un poco en las funciones que tiene el sueño y en lo importante que es el sueño, por eso las primeras diapositivas. Mayor confusión, mayor desorientación, sobre todo al día siguiente, más sundowning al día siguiente, aumento de las caídas, aumento de los golpes, las fracturas, más irritabilidad, más agresividad, peor rendimiento cognitivo durante el día, mayor riesgo de uso excesivo de medicamentos sedantes, eso también puede pasar. Entonces, ¿qué consecuencias trae todo esto para el equipo que está cuidando al paciente, sea en una institución, sea en su casa y demás? Obviamente cansancio crónico, mala calidad del sueño en su propia casa, mayor irritabilidad, estrés, riesgo de burnout, sensación de impotencia, nada funciona, bien, mayor riesgo de errores y de maltratos. Bien. ¿Cuál es el rol del cuidador y del acompañante terapéutico? Sabemos que no van a estar diagnosticando ni indicando medicación, pero sí lo importante, lo más importante, es que son nuestros ojos, porque muchas veces nosotros como médicos no estamos, muchas veces no, en general no estamos durante la noche, y son los que van a observar al paciente, los que van a ver si se despertó, cuándo se despertó, cuántas veces se despertó, si se volvió a dormir rápido, si no se volvió a dormir, si esto lo hace con frecuencia, cuántos días a la semana, y vos duerme siesta después, no duerme siesta, cómo está durante el día, cómo está de ánimo, cómo está el paciente en general. Entonces, quizás corremos un poco el diagnóstico y la indicación de medicación, pero sí la cuestión de vigilar, observar, ver al paciente y comunicar esto al médico tratante. Bien. Entonces se puede registrar en detalle cómo duerme, qué conductas aparecen, ver si se implementan rutinas, hábitos, cambios en el ambiente, ¿bien? Y obviamente comunicar al equipo médico o a la enfermería, si es en una institución, para que lo vean. Bien. Eh, ¿Y qué es lo que tenemos que observar como cuidadores, como acompañantes terapéuticos? ¿Qué tenemos que observar y registrar del sueño? Punto uno, hora aproximada en la que se acuesta y en la que se levanta. Bien. ¿Cuántas veces se despierta? ¿Qué hace en cada despertar? Si deambula, si grita, si está asustado o si está agresivo. Si refiere ver personas o cosas que no están, alucinaciones. Si ronca fuerte, si hace esas pausas en la respiración de 9, 10 segundos que hablábamos antes, las famosas apneas. Bien. ¿Cuántas siestas hace durante el día y de cuánto tiempo? Bien. Y acá puse un ejemplo de registro sencillo de sueño, un diario de sueño adaptado, por ejemplo, a una institución. Hora de acostarse, hora de levantarse, número y horario de despertares nocturnos, conductas asociadas, ¿no? Si hay caídas, si no, durante la noche, bien, o si no llegan a ser caídas, si casi se cayó. Y registro de las siestas diurnas, la cantidad y la duración aproximada. Bien. Entonces, ¿qué estrategias tenemos nosotros durante el día para mejorar la noche? Bien. Primero, favorecer la exposición a la luz natural. Patio, en el caso de una institución, si no hay patio, ventanas, bien. En la mañana, en la tarde, bien. Estimulación de la actividad física suave, caminar, ejercicio sencilla, movilizaciones suaves. Promover la actividad social y cognitiva, conversación, espacio de música, espacio de lectura, juegos simples. Siempre es importante que el paciente haga lo que pueda hacer y no el resultado, que salga bien el resultado, sino lo que él pueda y con lo que él se sienta cómodo. Bien. Evitar ciertas siestas muy largas o muy tardías. Lo ideal es que sean 20, 30 minutos y no muchas siestas. Bien. Avisar si el paciente tiene dolor, si hay fiebre, si está constipado, si tiene hambre, si tiene sed, porque eso va a repercutir a la hora de dormir. Bien. Entonces,
podemos armar una rutina previa al sueño donde intentamos mantener horarios relativamente estables para acostarse. Esto es muy similar, digamos, ya sea en una institución o en una casa, en una internación domiciliaria y demás, ¿no? Siempre las rutinas de sueño al mismo horario, todos los días o más o menos al mismo horario. Bajar el nivel de estímulos 1 o 2 horas antes de dormir, no estar con la tele si se acuesta, si se duerme a las 9, no estar con la tele hasta las 8:30, 9 menos cuarto, sino la tele hasta las 7 de la tarde, por ejemplo. Verificar que el paciente haya ido al baño, que esté cómodo en la cama. Bien, utilizar objetos que le den seguridad, una manta favorita, fotos, música, objetos religiosos, evitar discusiones, situaciones tensas cerca del horario de dormir. Bien, acuérdense que además el horario de dormir, un poco antes, también es el horario en que puede aparecer sundowning, bien, sundowning, donde también tenemos que evitarlo y también se reduce el riesgo de sundowning cuando uno hace un poco más ameno todo. Bien. Entonces, el ambiente institucional que favorece al sueño puede ser reducir ruidos nocturnos o evitarlos, carros, puertas, voces fuertes, mantener luces tenues en los pasillos y habitaciones durante la noche, señalar bien el baño con carteles visibles con una luz suave, mantener pasillos despejados para disminuir el riesgo de caídas y en pacientes que deambulan, crear circuitos seguros con supervisión. Bien. Ahora bien, lo que les decía antes, manejo del sound downing y la agitación nocturna. Anticiparse a los horarios difíciles, sabemos que más o menos entre las 8 y las 21 horas, programar actividades tranquilas y contenedoras en esa franja horaria. Hablar con tono calmo, despacio, con frases simples y cortas, evitar discutir sobre la realidad, bien. Validar emociones, bien. ¿Y cuándo avisar al médico o al equipo profesional? Bueno, vamos a avisar si hay cambios bruscos en el patrón del sueño, si aparece confusión aguda, no reconoce nada, está muy desorganizado de golpe, si hay sospechas de apneas de sueño, estas pausas en la respiración, o si hay conductas violentas durante los sueños, si se producen caídas o casi caídas repetidas durante la noche, si el insomnio es severo pese a las medidas no farmacológicas. Bien. Medicaciones para dormir, ¿qué es lo que debe saber el cuidador? Bien, algunos fármacos pueden ayudar al sueño, pero también traer efectos adversos. En personas mayores con demencia, los sedantes aumentan el riesgo de caída y de confusión. Y como les dije antes, fármacos sedativos aumentan el riesgo de caída, de confusión, sobre todo de caída, y eso puede complicarse con una fractura y con una posterior cirugía. Y no es lo mismo una cirugía en un paciente de 30 años que en un paciente de 90. Bien, entonces tenemos que evitarlo. Hay que evitar los fármacos sedantes. S- Solo se dan cuando no queda otra en casos muy, muy particulares. Bien, la medicación nunca reemplaza las rutinas y los cambios ambientales. Si el paciente está excesivamente sedado o muy distinto al habitual, también hay que avisar al equipo tratante, al médico tratante. Nunca modificar dosis ni suspender la medicación sin la indicación profesional. Bien. Bien. ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de la institución o sea institución o sea una internación domiciliaria que funcionaría igual, solo que la institución sería la casa en ese punto? Bien. El pase de guardia es clave para compartir cómo durmió cada paciente, registrar y comentar caídas, despertares inusuales, alucinaciones o gritos nocturnos, construir planes nocturnos individuales para cada paciente, ya que es individual y subjetivo de cada paciente y son todos pacientes complejos, y cuidar también el descanso y la salud mental del propio equipo. Bien, bueno, hasta acá fue un poco esta presentación. Es simple, es algo fácil de, de entender, pero ahora quiero que ustedes me pregunten o me digan qué dudas tienen en relación a todo esto.
¿Hay algo que quieran preguntar? Natalia, Lía, están silenciados, pueden abrir el micrófono.